La historia de Jacob comienza antes de su nacimiento, en el vientre de su madre Rebeca, donde él ya luchaba contra su hermano gemelo, Esaú. Al nacer, Jacob salió aferrándose al talón de Esaú, un gesto físico que prefiguraba toda su vida. Su nombre, Jacob, significaba precisamente eso, el que agarra el talón, o en un sentido más sombrío, el suplantador o el engañoso. Este nombre, Jacob, era una profecía de su carácter y el destino que intentaría forjar con su propia astucia. Los gemelos crecieron siendo opuestos. Esaú era el hombre de campo, el cazador, el favorito de su padre Isaac. Jacob era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas y el favorito de su madre Rebeca. Desde el principio, la casa de Isaac estuvo dividida por el favoritismo, creando un ambiente propicio para la intriga. La primera traición ocurrió por un plato de comida. Esaú regresó del campo hambriento, exhausto y sin pensar en las consecuencias. Jacob, en su tienda, preparaba un guiso de lentejas. Esaú, desesperado, le pidió de comer. Jacob vio su oportunidad y la tomó sin piedad. «Véndeme en este día tu primogenitura», exigió Jacob. La primogenitura no era solo una herencia material doble, era el derecho espiritual de liderazgo de la familia y el portador de la promesa del pacto con Dios. Esaú, menospreciando ese derecho sagrado en su desesperación momentánea, juró y la vendió por un simple plato de lentejas. Jacob, el estafador en ciernes, obtuvo el pacto a un precio insignificante. Pero el engaño mayor, el que sellaría el odio de Esaú y la huida de Jacob, vino años después, en la vejez de Isaac. El padre, ciego y a punto de morir, quiso darle a Esaú la bendición patriarcal, la confirmación de la promesa de Dios. Rebeca, escuchando esto, ideó el plan final para asegurar que Jacob, su favorito, obtuviera la bendición que ya había comprado. Rebeca cocinó el guiso favorito de Isaac, vistió a Jacob con las ropas de Esaú, y le cubrió los brazos y el cuello con pieles de cabrito para simular la textura peluda de Esaú. Jacob, con la ayuda de su madre, se presentó ante su padre ciego y mintió directamente. «Yo soy Esaú, tu primogénito». Isaac, confundido por la voz de Jacob y el tacto de Esaú, procedió a darle la bendición, la promesa de la tierra, la prosperidad y el dominio sobre las naciones, y crucialmente, el dominio sobre su propio hermano. Apenas Jacob hubo salido, Esaú regresó con su casa. La verdad se reveló en un grito de agonía de Esaú, quien descubrió que había sido suplantado 2 veces, una por su hambre y otra por la astucia de su hermano. Esaú clamó por su destino robado y juró que, en cuanto su padre muriera, mataría a Jacob. El miedo, producto de su propio engaño, se apoderó de Jacob. El suplantador, cargando con el peso de la primogenitura robada y la bendición, tuvo que huir de su hogar para salvar su vida. En su partida solitaria, Jacob se convirtió en un fugitivo, un hombre cuya identidad estaba definida por el engaño y cuya vida se regiría por el miedo a la retribución. El estafador había ganado la herencia, pero había perdido su paz y se había condenado a años de exilio. Jacob huyó de Beerseba con nada más que lo opuesto y la promesa robada de Dios. Exhausto y solo, encontró un lugar para pasar la noche. Usó una piedra como almohada, la imagen perfecta del fugitivo despojado. Pero fue en esa noche de vulnerabilidad que Dios, a pesar de los métodos engañosos de Jacob, reafirmó su pacto. Jacob soñó con una escalera que unía la tierra y el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. En la cima, el Señor se presentó y repitió las promesas dadas a Abraham e Isaac: la tierra, la descendencia numerosa y la certeza de que Dios estaría con él y lo traería de vuelta a su hogar. El encuentro fue un punto de inflexión. Jacob se despertó lleno de temor reverente.
Nombró al lugar Betel, casa de Dios, y allí hizo un pacto condicional. Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob, el hombre práctico y negociador, incluso en su despertar espiritual, estaba buscando una garantía de retorno. Su huida lo llevó a Harán, a la casa de su tío Labán, un hombre cuya astucia pronto eclipsaría la propia de Jacob. Allí, Jacob se enamoró de su prima, Raquel, la hija menor de Labán, de bello semblante y de hermoso parecer. Para casarse con ella, Jacob se ofreció a trabajar 7 años por amor. Los 7 años pasaron, y para Jacob parecieron pocos días por el amor que le tenía. Pero en la noche de la boda, Jacob, el maestro del engaño, se convirtió en la víctima perfecta. Labán, aprovechando la oscuridad y la costumbre, sustituyó a Raquel por su hija mayor, Lea. A la mañana siguiente, Jacob se despertó y el horror de ser estafado con sus propias tácticas lo invadió. Confrontó a Labán, quien respondió con cinismo: «No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor». Labán, el nuevo maestro de la manipulación, forzó a Jacob a servir otros 7 años por Raquel. El suplantador fue suplantado, aprendiendo el dolor de la traición que él mismo había infligido. Jacob pasó 14 años sirviendo por sus esposas y 6 más trabajando para construir su propia riqueza. Durante estas 2 décadas, la relación con Labán se convirtió en un juego constante de astucia y contraintrategia. Labán cambiaba el salario de Jacob 10 veces, intentando siempre despojarlo. Pero Jacob, habiendo perfeccionado su carácter engañoso, utilizó su ingenio y las leyes de la cría de ganado para volverse inmensamente rico. Los rebaños de ovejas y cabras, las siervas y los camellos se multiplicaron a favor de Jacob, quien, de fugitivo solitario, se transformó en un hombre de gran riqueza y poder. Sin embargo, a pesar de toda la prosperidad, Jacob sabía que su tiempo en el exilio había terminado. Había vencido a Labán en su propio juego, pero su corazón estaba intranquilo. El deseo de volver a su hogar se combinó con el mandato de Dios para que regresara a Canaán. Jacob partió en secreto de la casa de Labán, huyendo nuevamente, pero esta vez con su vasto campamento. Llevaba consigo la riqueza, las esposas y los hijos, pero en su corazón todavía llevaba el peso ineludible de un pasado no resuelto, el miedo a su hermano Esaú. Jacob, con su enorme caravana, marchaba hacia la tierra de Canaán. Llevaba 20 años de prosperidad, matrimonios y astutas victorias comerciales. Había vencido a la pobreza y a Labán, pero al acercarse a su tierra natal, un miedo antiguo y visceral comenzó a paralizarlo, el fantasma de su hermano Esaú. El miedo de Jacob no era la ansiedad del futuro, era la carga de la culpa por el pasado. 20 años de exilio no habían borrado el recuerdo del rostro iracundo de Esaú, ni la amenaza de muerte que había pronunciado. Jacob sabía que, en las leyes del desierto, el robo de la primogenitura y de la bendición se pagaba con sangre. Su temor se confirmó cuando envió mensajeros a su hermano. El mensaje de vuelta fue breve y aterrador. Esaú viene a recibirte, y 400 hombres vienen con él. Para Jacob, 400 hombres no eran una comitiva de bienvenida, eran un ejército de venganza. La noticia destrozó el alma de Jacob. Inmediatamente recurrió a la estrategia, su herramienta más confiable. Si la astucia lo había sacado de los problemas, pensó, quizás la manipulación podría salvarlo ahora. Dividió a su gente y a sus rebaños en 2 campamentos. Su lógica era brutalmente simple. Si Esaú atacaba a un campamento, el otro podría escapar. Estaba dispuesto a sacrificar una parte de su familia y bienes para salvar al resto. Este acto reflejaba el carácter egoísta y calculador del viejo Jacob, el suplantador.
Luego, Jacob recurrió a la segunda estrategia, el soborno y el apaciguamiento. Preparó un enorme y costoso regalo de animales, 550 cabezas de ganado, y los dividió en oleadas. Los siervos debían presentar cada regalo con el mismo mensaje. Tu siervo Jacob lo envía. Viene detrás de nosotros. La idea era abrumar a Esaú con la generosidad y apaciguar su furia antes de que Jacob tuviera que enfrentarlo. Después de implementar todas sus estrategias humanas, Jacob, por primera vez en la historia, se volcó en la oración de la desesperación. Su oración, Génesis 32, 9, 12, no fue un acto de fe audaz, sino un clamor de terror. Le recordó a Dios su promesa de traerlo de vuelta en paz, y luego confesó su indignidad. Menos soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Concluyó con una súplica directa. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Jacob había hecho todo lo humanamente posible. Dividió a su familia, sobornó a su hermano y finalmente oró. Pero el miedo persistía. Sabía que la riqueza y las tácticas no podían resolver la deuda de su identidad. En un acto final de aislamiento y vulnerabilidad, Jacob hizo cruzar el arroyo de Jaboc a toda su familia y a sus posesiones. Él se quedó solo en la orilla. Lo había enviado todo: su pasado, la culpa del engaño, su futuro, sus hijos y su seguridad material. Jacob se había despojado de todo escudo humano. En esa noche de espera, con el arroyo separándolo de su seguridad y el recuerdo de Esaú acechando en la oscuridad, Jacob se preparó para confrontar el miedo. Pero lo que no sabía es que la confrontación no sería con un hombre, sino con el misterio divino. La noche se cernió sobre el arroyo de Jaboc. Jacob se había quedado completamente solo en la oscuridad. Había despedido a su familia y a sus siervos, preparándose mentalmente para el encuentro con Esaú. Su estrategia había terminado. La diplomacia de los regalos había sido enviada. Solo quedaba él, Jacob, el estafador, el huidizo, a merced de su propio pasado y del destino. La soledad y la quietud de la noche se rompieron de repente. Un ser, que la Biblia simplemente describe como un varón, se acercó a Jacob y comenzó a luchar con él. Esta no fue una pelea casual, ni un asalto de bandidos. Fue una lucha inexplicable que duró toda la noche, hasta el amanecer. La lucha fue física, pero su esencia era espiritual y existencial. Jacob no estaba luchando por un territorio o por una posesión. Estaba luchando contra el misterio de su propia identidad y destino. El adversario era formidable, y Jacob luchó con la desesperación de un hombre que sabe que de esta batalla depende su futuro. Luchó con toda la astucia y la tenacidad que había caracterizado su vida. El hombre que se aferró al talón al nacer, ahora se aferraba a su oponente. A medida que el alba se acercaba y el varón vio que no podía vencer a Jacob por pura fuerza, decidió terminar el combate de una manera que dejaría una marca eterna. Tanteó el hueco de la cadera de Jacob y lo descoyuntó. El golpe fue preciso y paralizante. Jacob sintió un dolor agudo e insoportable. Su pierna quedó lisiada al instante, pero, a pesar del dolor físico que ahora lo incapacitaba, Jacob no soltó a su adversario. La tenacidad del suplantador, su negativa a dejar ir lo que le prometía el poder, se manifestó de una forma nueva y santa. La lucha por la bendición de su padre había sido un engaño. Esta lucha por una bendición divina era pura valentía y rendición. El varón le dijo: «Déjame, porque raya el alba». Y Jacob, cojeando y aferrándose con una determinación sobrenatural, pronunció la frase que define toda su transformación: «No te soltaré si no me bendices». Jacob no pidió riqueza ni protección contra Esaú. Pidió lo único que un estafador no puede obtener por sí mismo: una bendición legítima y el sello de una nueva identidad.
Estaba pidiendo que el pasado del engañador fuera limpiado por un acto de la gracia de su adversario. El varón, impresionado por la tenacidad y la fe de Jacob, no tuvo más remedio que ceder. Antes de conceder la bendición, el varón le hizo la pregunta crucial que exigía una confesión de su vieja vida. ¿Cuál es tu nombre? Jacob tuvo que responder, Jacob, el suplantador. Era la última vez que pronunciaba ese nombre como su verdadera identidad. La lucha había llegado a su fin y el precio del cambio estaba a punto de ser pagado. Ante la confesión de su viejo nombre, el varón pronunció la sentencia que transformaría el destino no solo de un hombre, sino de una nación. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. El nombre del suplantador fue borrado, reemplazado por la identidad del luchador con Dios. Israel significa el que lucha con Dios, o el que prevalece con Dios. El varón explicó, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Jacob había prevalecido no por su fuerza física, sino por su tenacidad espiritual, por su negativa a soltarse del misterio divino hasta obtener la bendición. Jacob, ahora Israel, se dio cuenta de que había estado luchando con Dios mismo o con un mensajero divino. Llamó a ese lugar Peniel, que significa el rostro de Dios, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Al rayar el alba, Israel partió, pero no era el mismo hombre. Llevaba una herida permanente, cojeaba del muslo. La cojera era el sello de su encuentro con lo divino, el recordatorio físico de que su fuerza provenía ahora no de la astucia, sino de la gracia recibida a través de la lucha. El suplantador había utilizado su fuerza para engañar. El luchador usaría su debilidad para depender de Dios. El encuentro que temía con Esaú era inminente. Jacob, el miedoso, salió a enfrentar a su hermano cojeando. A la distancia, vio a Esaú acercándose con sus 400 hombres. Jacob se inclinó 7 veces hasta el suelo. Se preparó para la defensa o la súplica, pero el corazón de Esaú había sido milagrosamente ablandado. Esaú corrió hacia Israel, lo abrazó, lo echó sobre su cuello y lo besó. Los dos lloraron. La venganza que Jacob había temido durante 20 años se disolvió en un perdón incondicional y fraterno. Esaú rehusó el inmenso regalo de Jacob al principio, diciendo que él tenía suficiente. El encuentro no fue una transacción, como todas las relaciones anteriores de Jacob, sino un acto de gracia y reconciliación. La historia de Jacob culmina aquí. La transformación personal no llegó a través de la riqueza ni de las estrategias militares, sino a través de la vulnerabilidad y la confrontación honesta con Dios y con su propio pasado. El miedo de Jacob a Esaú era, en realidad, su miedo a sí mismo, a la persona que había sido. El legado de Jacob, ahora Israel, es que el cambio de carácter es un proceso de lucha. Para que el estafador muriera, Jacob tuvo que despojarse de todo escudo humano, quedarse solo con su miedo y negarse a soltar a Dios hasta que su vieja identidad fuera descoyuntada y reemplazada por una nueva. La cojera de Israel era el testimonio de que había luchado con el misterio y había ganado la bendición de la verdadera identidad.